Grabar. Y aquí vamos a ver hoy día, vamos a ver dos definiciones. Primero, gradiente. Si f está definida en un conjunto en Rn a R, estas son un tipo de funciones las que hemos visto todo el rato. Funciones que de varias variables que arrojan un número real. El gradiente de f es, y se anota así con ese triangulito al revés. Ese triangulito se llama nabla. Por si acaso, porque después se ocupa harto. Nabla de f es el vector de las derivadas parciales, ¿no? La deriva parcial de f con respecto a la primera variable, con respecto a la segunda variable, con respecto a la tercera variable, y así. Como son n variables, lo dejamos hasta ahí. Esta es una x3. Ahí. Eso es todo. Y la otra definición es la matriz jacobiana. Y aquí vamos a poner, si f, vamos a cambiar la f por una f más grande, va de alguna parte de Rn a Rm. No tiene por qué ser el mismo R, pueden ser espacios vectoriales distintos. La f, entonces, depende de n variables, x1, xn. Y se va a escribir como f1 de x1 hasta xn, coma. f2 de x1 hasta xn, coma. Puntito, puntito, puntito. fm de x1 hasta xn. O sea, una función que tiene hartas componentes que son otras funciones. Esas son las que vimos la otra vez. Como las transformaciones lineales, por ejemplo. Toma un vector y lo transforma en otro vector. Esas son de este tipo de funciones. Entonces la matriz jacobiana la vamos a poner J para que se vea nomás. Pero en general uno le pone D. Y aquí en las filas van todas las derivadas parciales de F1. Entonces la derivada de F1 con respecto a X1. La derivada de F1 con respecto a X2. Puntito, puntito, puntito. La derivada de F1 con respecto a Xn. Esa es la primera fila. Segunda fila. Toda la derivada de la segunda función con respecto a la primera variable, con respecto a la segunda variable, con respecto a la enésima variable. Y así. Y en la última fila, las derivadas de la última función. Con respecto a la primera, con respecto a la segunda, con respecto a la última variable. Me quedo muy corto esta paréntesis. Ahí. Allá, allá, puntito para todos lados. ¿De qué tamaño es esta matriz? N por M. De nuevo. De N por M. N por M. ¿Así? No, M por N. Perdón. Al revés. Ya. Filas por columna. Sí, sí, sí. Así Eso, mismo. eso. Filas por columna. La cantidad de filas es la cantidad de funciones que hay. Y la cantidad de columnas es la cantidad de variables que hay. A mí, chiquillo, esta cuestión me costó un montón aprenderme cuáles eran las filas y cuáles eran las columnas.
Filas por columna, esa cuestión, filas por columna, como el chavo, filas por columna, filas por columna. Entonces las filas, ahí empieza uno la regla mnemotécnica, las filas son las funciones. Entonces ahí la F. Y ahí uno se acuerda. Ahora, si uno no se acuerda, lo puede escribir de otra forma, aprovechando la definición que está ahí arriba. Por ejemplo, la primera fila, si uno la ve, son todas las derivadas de la F1. Entonces es el gradiente del F1 en la primera fila. En la segunda fila es el gradiente del F2. Y así. Y en la última fila es el gradiente de la Fm. Entonces lo que hago ahora es encajonar todos estos vectores como un vector de vectores. Es una matriz, es un vector de vectores. Pongo el vector, en la primera fila un vector, la segunda fila otro vector, y así voy creando mi vector, y ese vector de vectores se llama matriz. Y así por lo menos yo me acuerdo que es más fácil acordarse cómo se llama la matriz, cómo escribirla. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Definición no. Ni un brillo. Ahora estas cosas las vamos a ocupar. Así por sí solo no tienen mucha gracia. Son herramientas para ocuparlas después. ¿Cuándo después? Veamos una al tiro. Diferenciabilidad. Esta es la versión general. ¿A qué me refiero a versión general? Que el otro día vimos la versión de NR2, ¿no? Con dos variables. Aquí, la función que ustedes quieran. F, que va de alguna parte en Rn a Rm, como la que vimos recién. De un conjunto abierto. Uno siempre considera conjuntos abiertos, chiquillos, para que la frontera no tengamos problemas. La frontera siempre hay problemas limítrofes. Entonces, ¿para qué nos vamos a calentar la cabeza? Digamos que no está la frontera. Tiene frontera, pero no está contenida en el conjunto. Entonces, para evitarnos problemas. Y la F, entonces, como la escribimos recién, sería F1, F2, Fm. ¿Qué es lo que dice la diferenciabilidad? F es diferenciable en x0 vector, que con todas las componentes que ustedes quieran. En este caso son n componentes, no. Es diferenciable en x0 si y solo si el límite, no, sin paréntesis, el límite del x cuando tiende a x0, ya aquí le voy a poner norma, sin raíces porque hay un montón de cosas. La función menos la función en el punto. Es la misma definición de antes, pero aquí, ¿dónde viene la diferencia? La derivada de la función, la matriz que vimos arriba, evaluada en el punto por x menos x0, dividido por la norma del x, el x0. Esa era la distancia, esa la habíamos visto hace rato. Si todo ese límite da 0. Ahora este es el límite común y corriente. Lo que pasa es que aparecen más variables, ¿no? Pero un límite rasca. Esa es la definición general de diferenciabilidad. La vamos a encajonar ahí y la vamos a guardar. Es lo mismo que hemos hecho todo el rato. Ahora, chiquillos, aquí hay una cuestión. Cuando ustedes tienen una matriz A, B, C, D, y la quiero porque esta es una matriz. Esta es la jacobiana.
la que calculamos recién. Esa matriz que está ahí es la matriz jacobiana. Cuando tengo una matriz y la quiero multiplicar por un vector, esta matriz de 2 por 2, por poner un ejemplo, no. ¿De qué tamaño tiene que ser el vector para que la multiplicación funcione? Acuérdense que la multiplicación de matrices había que considerar algo importante. De 2 por 1. 2 por 1, ahí el chat también contestó. 2 por 1. ¿Cómo era, profe? Que era m por n, que los m tenían que ser iguales. Ah, no, no, mentira. Que el n Sí. tenía que ser igual al n. Así no te marís con eso. Los números, Lineal. el último y el primero tienen que ser iguales. Y la matriz queda del tamaño del primero por el último. O sea, después queda una matriz de 2 por 1. Entonces, bueno, esto lo saben de lineal. Para que para la multiplicación de matrices funcione, esos dos números tienen que ser iguales. Entonces, este vector que está aquí es un vector columna, no es un vector fila. Se tiene que ordenar hacia abajo para poderlo multiplicar, si no, no puedo. Si lo ordeno como fila, no da. No dan las dimensiones para hacer la multiplicación. Entonces, este vector que está aquí, uno tiene que escribirlo como vector columna. Para poder hacer la multiplicación de matriz con vector. Y después ya va a salir un vector. Ya vimos que sale un vector. Ese vector ya da lo mismo. Ese vector lo puedo ordenar como fila o como columna. Al tiro vamos a hacer un ejercicio para que vean que el ordenamiento entre la matriz y el vector tiene que ser matriz con vector columna. Después lo que quede lo ordeno como yo quiero. Como vector columna, como vector fila. Eso va a depender de esto. De las Fs. Ahora, o ordeno todo como fila o ordeno todo como columna. Ahí estoy frito. Todo es fila o todo es columna. No puedo sumar filas con columnas. Al tiro hacemos un ejemplo para mostrar qué es lo que estoy diciendo, chiquillos, para que se vea ordenado. Un ejercicio de la guía que viene pronto es este ejercicio. Es el único que hay. No hay otro ejercicio más de eso en la guía. No porque sea muy difícil, sino que no es necesario hacerlo tantas veces. Como las derivadas en cálculo 1. Uno calcula un par de derivadas por definición y después ya da lo mismo. Uno le aplica fórmula y todo. La integral es igual. Uno calcula un par de integrales por definición y después teorema fundamental del cálculo y chao pescado. Así me imagino que lo hicieron en cálculo 1. Un par de funciones con h nomás y después ya fórmula. Y después con integrales, un par de integrales por definición y el resto era pura fórmula. Aquí igual. Mostremos que esa función es diferenciable en 0, 0 usando la definición, por la que está acá arriba. Entonces, lo único que tengo que calcular es esta matriz. TF, chica. Esta sería mi F1 y esta sería mi F2. Aquí pongo la F1 con respecto a X y la F1 con respecto a Y. Son dos, no tengo más. La F2 con respecto a X y la F2 con respecto a Y. La derivada de F1 con respecto a X. ¿Cuánto? 0, 0. ¿Y la de F1 con respecto a Y? 1, 1. Ahora con F2. La de F2 con respecto a X, 1. Y la de F2 con respecto a Y, 0. Y se acabó. Esa es la matriz.
una matriz con números. Ahora tengo que evaluar en 0, 0, pero no hay nada que evaluar, pues son puros números. Si hubieran aparecido alguna variable, ahí evalúo. Pero como aparecieron puros números, no tengo nada que evaluar aquí. Y listo. Ahora anoto, lo voy a anotar aparte para que se vea, por el vector x menos x0 como columna. El vector x, no lo voy a, x menos x0 y menos y0. Sería 0, 1, 1, 0 multiplicado por el vector ese, ordenado como columna, lo que les decía recién. O sea, 0, 1, 1, 0 multiplicado por xy. Queda Y coma X. claro, O pero sea, y X. respetando las dimensiones, claro. El vector y x. Ya, hice todos los cálculos antes. Ahora reemplazo todo esto que hicimos, lo reemplazo en el límite que está aquí arribita. Límite de x, y cuando tiende a 0,0, porque ese era el punto que me dice el ejercicio, de la norma de la función y, x. Aquí lo estoy ordenando como vectores común y corriente. Menos la función, aquí me falta un 0. La función en el punto. La función en el punto sería 0,0, ¿no? Menos esta multiplicación que acabamos de escribir. Pero lo que les dije recién, o todos son filas o todos son columnas. Como lo estoy ordenando como fila, esta columna me quedaría como así. Dígame, ¿Por qué menos? ¿por qué menos? Porque es más. Dividido por la distancia entre los dos. Este número estamos aburridos de escribirlo. Ahí. ¿Clarito o no clarito? Lo ordené todo como fila, para que se puedan sumar el resto. Escribo. Ya, y aquí ya ni un brillo esta cuestión. Y, x menos y, x. Y no hay nada que hacer ahí, porque esa cuestión vale 0. Los dos vectores que están arriba son 0. Son iguales. Y la recta da 0. Y la norma del vector nulo es 0. Y 0 dividido por algo, 0. Se acabó. ¿Clarito o no clarito? O más o menos. Por lo tanto, f es diferenciable en 0, 0. ¿Por qué diferenciable en 0, 0? Porque el límite da 0. Y ya. ¿Clarito, chiquillo, o no? Primera y última, a lo mejor. A lo mejor en la prueba le metemos una función con 8 variables y 7 componentes para que salga una matriz de 7 por 8 y lo multipliquen después. No, nunca tan malo. ¿Por qué tanta maldad, profe? Malo, pero nunca tanto. Eso, pues, chiquillos, eso faltaba con diferenciabilidad.
mostrar la versión extendida para cualquier función de cualquier tamaño. La que hicimos el otro día con plano tangente y ese tipo de cuestiones era para funciones de R2 en R. Las que podemos dibujar. Estas ya no las podemos dibujar. Estas se llaman campos vectoriales. Transforman vector en vector. La que estamos usando, uno por lo general le pone campos escalares. Y como campos escalares dan un número, entonces es fácil de graficar. Pero transformar vector en vectores no es tan fácil. Ya. Y veamos esto. Cambiamos un poco de tema. La regla de la cadena. Y vamos a usar lo que hicimos recién. La regla de la cadena. Suponiendo, chiquillos, que todo funciona bien. Entonces voy a tener una función h que va a ser la compuesta. La regla de la cadena funciona para funciones compuestas. Pongámosle flecha a todas estas cuestiones nomás. Y la compuesta, pongámosle que el h también es de x. La compuesta, ustedes saben cómo funciona. Uno evalúa la función de afuera en la función de más adentro, ¿no? Así se anota y así se calcula. Son dos cosas distintas. Una cosa es anotarla y la otra cosa es calcularla. H también debería llevar flecha. Entonces, igual que en cálculo 1, la derivada de esta función, ¿cómo es la derivada con regla de la cadena? La derivada de una función compuesta. Desde afuera hacia adentro, O sea, ¿qué anoto? la derivada de f. Ay, no sé. Eso, la derivada de la f, evaluada en la g, por la derivada de la g. La regla de la cadena, más rasca había y por haber. Y esa es la matriz jacobiana, la que calculamos ahí arriba. Y esa también. O sea, hay que hacer multiplicación de matrices. Esa es la regla de la cadena. Ahora ya no son multiplicación de números, son multiplicación de matrices. Siempre y cuando todo se pueda componer, estamos suponiendo que la compuesta existe y es diferenciable y toda la cuestión. Suponiendo que se puede hacer, así se hace. Y veamos un par de casos particulares. Un caso particular porque lo vamos a usar después, para que quede ahí en la memoria. Caso particular. Vamos a ver dos casos. El caso particular este que está acá, que es el más fácil, que es una cuestión que cambia la notación, pero después lo vamos a hacer. Supongamos que tengo una función c que va de R en R3. O sea, esto es una curva. Depende de una variable nueva, porque va de R a R3. O sea, transforma un número en un vector. Esa la vimos al principio. Esto es una curva diferenciable. Y la puedo escribir así. A la primera componente le voy a poner X. A la segunda Y, que todas dependen de T. Y a la tercera, Z. Puede haber sido F1, F2, F3. Da lo mismo. Pero uno está acostumbrado a ponerle X y Z. Y vamos a considerar otra F de las que conocemos que va de R3 en R. O sea, la F depende de tres variables. Y que también es diferenciable.
Todo funciona lo que les dije al principio, todo funciona bien. Y vamos a considerar la compuesta, sea h de t igual a f de c de t, la compuesta de los dos. Que sería f de x de t, y de t, z de t. Entonces, las vamos a hacer, las vamos a calcular. No voy a poner la formulita, la vamos a calcular. Según lo que está ahí arribita. Voy a calcular la derivada del h. La derivada del h con respecto a t. Este es de cálculo 1. Es una derivada de una función de una variable. Es la derivada de una función de una variable. Así que perfectamente le podría haber puesto h'. No le quiero poner h' para que no nos confundamos con cuándo va el prima, cuándo va la d parcial, cuándo va la d total. Pongámosle todas con d no. Y aquí vamos a cachar cuándo van las d chuecas y las d derechas. Según lo que está escrito ahí arriba. ¿Qué debería anotar? La derivada de f evalúa en c de t. La derivada de f evaluada en la c Por la derivada de c. por la derivada de la c. Eso dice ahí arriba, ¿no? Lo escribí tal cual. Ahora tratemos de escribirlo mejor. Aquí, la derivada de la f. Ahora hay que traducir eso. La fórmula la escribimos tal cual. Ahora la traducimos un poco. La derivada de la f, ¿cómo la puedo escribir? F va de R3 en R. ¿Cuántas filas, cuántas columnas? Tres filas, una columna. 3 filas, una columna. O 3 columnas y una fila. Tres. Puta, me confundí ahora. Serían 3 columnas, ¿o no? Tres columnas. Tres. Ah, sí, pues, sí, pues. Lo que dijo Bastián, parece. Porque van de izquierda a derecha son las variables, ¿o no? Claro, las Ya. variables, tiene 3 variables, Ya, claro, tres columnas y una fila. 3 Sí. columnas y una fila. Sí, pues. Ya, entonces, si tiene 3 columnas y una fila, es un vector fila nomás. Entonces, chiquillos, este D no es D, es gradiente. Tiene una pura fila. Si yo voy para arriba, ahí cuando definimos la matriz jacobiana, arriba, 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 ahí tendría solamente la primera fila. O sea, tendría solamente el gradiente de la F. Nada más, pues no hay más fila. Tengo solamente el gradiente de la F. Yo les dije, ay, no, ¿cómo me voy a confundir? Yo jamás me podría confundir con esto. Se confundieron en el primer ejemplo. Como tengo una función que va de R3 en R, me sale una pura fila. Esa fila es el gradiente de la F. Multiplicado por ¿cuánto? La derivada de la curva. ¿Cómo derivábamos una curva? La curva es la que está ahí. X, Y, Z. Todas dependen de T. ¿Qué anoto? Lo escribimos al Sería, principio. Dale. no estoy seguro, pero sería como de x con respecto de t, después de y con respecto de t y de z de t, ¿o no? Exactamente. Lo vamos a notar así primero. Después vamos a notar lo que tú me dijiste recién. C'. Cuando hicimos al principio los tipos de funciones, hicimos curvas. La graficamos, buscamos vectores tangentes, toda la cuestión. Y el otro día también lo hicimos. Entonces, en vez de poner D, de C, de T, pongo C'.
¿Y qué es lo que significa C'? Ahora anoto lo que tú me dijiste. El gradiente de f evaluado en C va a ser la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a z, evaluado en el C. Eso lo vemos después. Punto, la derivada de la C. Entonces lo que tú me dijiste recién, la derivada de la x con respecto al t, la derivada de la y con respecto al t, la derivada de la z con respecto al t. Y esto es un producto de vectores, un producto punto. Así que las dimensiones calzan perfecto para poder hacer un producto punto aquí. Me queda la derivada del f con respecto al x por la derivada de la x con respecto al t. Entonces aquí fíjense, chiquillos, que hay d que están chuecas, d parciales, y hay d que están derechas. ¿Qué se diferencian las parciales de la d derecha? Que las parciales indican que la función depende de más de una variable. Y las d derechitas, que solamente depende de una. La x, la y, la z dependen solamente de la variable t. Y la f depende de tres variables, de la x, de la y y de la z. Entonces me dice que son parciales porque dependen de más de una variable. Y las otras no son parciales porque dependen solo de una. Eso es para que vean la diferencia entre una derivada y la otra. De derecha. F de z por dz de t. Y esta sería la derivada de la h con respecto al t. La derivada de la f hay que evaluarla en la c. Eso lo hacemos después, cuando hagamos el ejercicio. ¿Claro o no claro, chiquillos? Producto un punto, ¿no? Esa es como la regla de Leibniz. Ah, le pusiste color. ¿Esa cuál es? La regla de Leibniz. La notación de las derivadas. La notación de las derivadas para la regla de la cadena, el cálculo 1. Sí. Las derivadas paramétricas. Sí, pues si estas cosas son paramétricas. ¿Vieron derivadas paramétricas? Parece que el otro día me dijeron que no. Pero sí, así quieren hacemos un paréntesis chiquitito. Si tengo la y, depende de la x. Y la x depende de la t. Y yo quiero derivar esto. Esta es una función. Esto sería como y de t. Prima. Entonces, ¿qué hace la regla de la cadena? Deriva el y con respecto a su variable, a t, perdón, a x. Y la multiplica por la derivada de la x con respecto al t. Eso es lo que ustedes me dijeron recién. ¿Cierto? Y eso sería la derivada del y con respecto al t. Despejo esa. Regla de la cadena de la más rasca. Aquí son todas totales. Son todas derechas, porque no dependen de dos, dependen siempre de una. La y depende de la x y la x depende de la t. Y puedo decir entonces que la y depende de la t, ¿no? Y ahí despejo. De a de x es de a de t dividido por dx de t. Fome. Aquí hay más funciones. Pues. En cálculo 2 tenemos parciales y tenemos totales y tenemos la h, la f, la x, la y, la z, la t. Aquí hay tres, no. La x, la y y la t. No hay más. Eso lo debieron haber visto en cálculo 1. Eso es lo que Leibniz. Eso no. Profe, Dígame. ¿y ese DH de T es con la D derechita? Claro, porque la h depende de una pura variable.
depende solamente de la t. ¿Viste que la tenemos acá? Ah, claramente. Entonces, la h depende de t. La f depende del x, del y, del z. Y la c, o la x, la y, la z, dependen de una variable. Entonces, por eso algunas van derechas y otras van chuecas. Eso es lo que hay que distinguir. Cuando son parciales y cuando son totales. Ya, ya. Sí. Ah, claramente, pues sí, es como la compuesta. Claro, Ya, ahí entiendo. Gracias, profe. listo. Entonces, chiquillos, hagamos el ejemplín. Voy a hacer el ejemplo para que vean que la cuestión funciona nomás. No hagamos un ejemplo muy sofisticado para que la cuestión no quede difícil. F de X y Z. Hagámoslo con 3 como está ahí arriba. Invéntense una función ustedes. La raíz cuadrada. No sé la broma. Yo la estaba anotando. Dale nomás. No, una que no sea tan difícil, pues, profe, para empezar. Ustedes digan nomás. Con 3. Logaritmo natural. ¿De qué? Una cuestión que sea más directa. Pongámosle, no sé, X cuadrado por Y por Z cubo. Por poner cualquier letra. Y una curva que tenga 3 componentes. Pongámosle la que usamos el otro día. Coseno de t, seno de t y t. Por poner cualquier cosa, da lo mismo. Es para mostrar el ejemplo, ¿no? Entonces, chicos, hagámosle la compuesta. Hagámoslo como debería hacerse. De la manera más bruta posible. F de C de T. La compuesta. X cuadrado. Coseno al cuadrado de T. Por Y. Por seno de T. Por Z al cubo. T al cubo. Ahí está. Y ahora derivo. Esta sería mi H de T. Entonces, ¿cuánto era la derivada del H de T? Fíjense que ya quedó en una variable de cálculo 1, esta cuestión no. Ya como se derivaban cuando habían 3. Productos. ¿Ya? ¿Se pueden separar en dos? Así como, no sé, t cubo que sea f y coseno cuadrado que sea g. Y después eso lo transformamos en... No, en realidad es muy largo. Pero igual sale. Para la larga va a salir. Sí. Primero hacer 2. Ya, ese es un clásico. Bueno, me voy a saltar esa parte. Pero en cálculo 1 deberían haberlo hecho. Ustedes cuando tienen el producto de 2 funciones, dicen la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Así siempre lo hacen. Ya cuando hay 3, es exactamente igual, pero con 3. O sea, calculo la derivada del primero y dejo los otros 2 intactos. O sea, la derivada de coseno cuadrado. 2 coseno de t por menos seno de t. La regla de la cadena. Y dejo los otros 2 intactos. Más. Derivo el segundo y dejo los otros 2 intactos. Coseno cuadrado de t por la derivada de seno, que es coseno, por t al cubo. Más. Derivo el tercero y dejo los otros 2 iguales. 3t cuadrado. Y así es siempre. Entonces, si fueran 4, derivo el primero, dejo los otros 3. Derivo el segundo, dejo los otros 3. Derivo el tercero, dejo los otros 3. Derivo el cuarto, dejo... y así.
Así que no se compliquen la cabeza con lo que me están diciendo. Primero la derivo 2 y después junto con el otro y después la uso. No, chao. Ahí está. Funciona. Es lo que ustedes me están diciendo. Lo único nomás que no lo voy a hacer. Pero eso es agrupar los dados. Arreglémoslo un poquito para que no se vea tan feo esta cuestión. 2 menos 2 seno cuadrado de t por coseno de t por t al cubo. Más coseno al cubo de t por t al cubo más seno de t por coseno cuadrado de t por el 3 lo ponemos aquí adelante, t cuadrado. Esto es lo que uno no hace nunca. Componer y después derivar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Regla la cadena. Entonces, ahora con regla la cadena. ¿Qué debería calcular? Voy a subir un poquitito ahí. El gradiente de la f. Gradiente de la f. La derivada de f con respecto a x. 2x y z al cubo. La derivada de la f con respecto al i. X cuadrado por z cubo. Y la derivada de la f con respecto al z. X cuadrado por i por 3z cuadrado. ¿Qué debería hacer después? Ahí arribita en el primer peldaño. Debería evaluar el gradiente de la f en la c. Evaluar el gradiente de la f en la c. Me va a quedar 2x y z cubo. 2x y z al cubo. Coma. X cuadrado. Coseno cuadrado de t por z cubo. T al cubo. Ese es el x y z el que está en la c. X cuadrado. Coseno cuadrado de t por i por seno de t por 3z cuadrado. 3t cuadrado. Y eso, según lo que está ahí arriba, tengo que hacerle producto punto con el c'. O sea, tengo que derivar el c. Gradiente de f evaluado en c de t punto c' de t. 2 coseno de t por seno de t por t al cubo. Lo voy a achicar un poquito, lo que se pueda. Por t al cubo. Seno de t, el 3 aquí adelante, coseno cuadrado de t por t cuadrado, punto el c'. Y c' deriva término a término. La derivada de coseno menos seno. La derivada de seno, coseno. Y la derivada de t, 1. Y ahora producto punto. Primero con primero. Menos 2 seno cuadrado de t, coseno de t por t al cubo. Más. Segundo con segundo. Coseno al cubo de t por t al cubo. Más tercero con tercero. 3 seno de t por coseno cuadrado de t por t cuadrado. Es el cuadrado. Y ya. ¿Cómo quedó con la primera que habíamos hecho? Seno cuadrado, coseno, son iguales. ¿Por qué hice el ejemplo? Para que se vea que funciona. Estas dos funciones son fáciles de componer. A veces no es tan fácil de componer, como por ejemplo, volviendo a álgebra o cálculo 1, como quieran. ¿Se entendió el ejemplo, no? El de arriba compusimos y derivamos. Punto. Abajo lo hicimos con regla de la cadena. ¿Cuándo, por ejemplo, chiquillos, no es tan fácil de componer para poder derivar? Volvamos a un ejemplito de cálculo 1. Esto no es necesario que lo anoten.
Pero si tengo una f de x, no sé, x a la 8, y tengo un g de x igual a x más 2, no sé, por poner cualquier cosa. ¿Cuál es la compuesta de la f con la g? Estoy pensando en X más 2 álgebra. ¿Cuánto? X más 2 a la octava. A la octava. Entonces, chiquillos, para hacer lo que hicimos recién, de desarrollar la compuesta, ¿cuánto es x más 2 a la octava? Tendría que multiplicar x más 2 por x más 2 por x más 2 por x más 2, 8 veces. Entonces ahí la compuesta no es tan fácil. Pero sí podemos derivar al tiro. ¿Cómo puedo derivar al tiro? Usando la regla de la cadena. Por 1. Y listo. Sin desarrollar lo que está ahí, puedo hacer regla de la cadena. Aquí el ejemplo es para eso. Esta compuesta era fácil. Era multiplicar el x al cuadrado por el y por el z al cubo. Compusimos y después derivamos. ¿Cómo se puede haber hecho también? Regla de la cadena. ¿Cuándo conviene hacer regla de la cadena? Cuando la compuesta no es tan fácil. Aquí abajo, por ejemplo, desarrollar esa composición no es tan fácil. Entonces ahí usamos regla de la cadena, cuando no sea fácil. Si es fácil, componemos y derivamos después. Pero si no, regla de la cadena. Y eso me ayuda también para hacer otras cosas que vamos a hacer después. Y no alcanzamos. Después tenemos que hacer el otro caso particular. Que ya ahí es el que uno pregunta en las pruebas. Este casito particular lo vamos a ver después para calcular plano tangente a superficie. Pero después. ¿Claro o no claro, chiquillos? Ahí está, para que funcione. Más o menos. Después, cuando hagamos más ejercicio, ahí vamos a aclarar un poco más las dudas. Yo ahora más ratito les subo la guía para que practiquen ahí el fin de semana. ¿Quedaron dudas? Acuérdense que mañana no hay clase en la tarde. En la parte del... Cuando empezó a hablar de diferenciabilidad en varias variables, Ajá, perdón, en la versión original, ¿ya? aquí quedé con una duda porque... ¿Puedes subir un poquito, por favor? Sí, ahí. Es que en la parte donde multiplicamos el gradiente, la derivada de la función, esa de varias variables, por el x menos el x0, Sí. ese x menos x0, eh, claro. Ya, 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 ya. Ya, ahí sí, que pensé que era solo. Sí, se me Sí, olvidó ponerle la flechita. ya, profe, gracias. Y lo Hasta otro es... Espérame, que esta me preguntan en el chat. ¿Hasta qué parte de la guía podemos hacer? Toda la guía, completa ahora. De hecho, podría subirla hasta la otra guía. Pero ¿para qué nos vamos a apurar? Hagamos una primero. ¿Cuántas guías van a ser, profe? Calete guía. A ver, ¿en qué guía vamos? Vamos a la 3. 4 parece que vamos ahora. A ver, guías. La que mostré recién, ¿cuál era? Esta es la guía que les voy a subir ahora. Entonces, chiquillos, miren. Derivar. Derivar. Ahí hay que analizar la continuidad de la derivada. Derivar. Ahí, diferenciable. Después derivar, derive, bla, 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 derive, diferenciabilidad, bla, 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 bla. Derivada, diferenciabilidad, ahí es más derivada, derive,
Ahí, calcula la derivada gradiente de la siguiente función. Eso es lo que vimos hoy día. Ahí está. Y se acaba la guía. No hay mucho tampoco. Esa es la guía 3. Después la guía 4. Regla la cadena. Regla la cadena, regla la cadena, regla la cadena, 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 regla la cadena, cadena, cadena. Y después vienen derivadas de orden superior. De orden superior, la segunda derivada no tiene ni una. Derive, 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 derive. Ahí está. Guía 5. ¿Qué dice la guía 5? Guía 5. Derivada direccional y plano tangente. Ya eso es. Deriva, plano tangente, derivada, derivada, plano tangente, plano tangente. Estos ejercicios son más bonitos. No son muy largos. Definamos bonito, profe. Que la belleza es abstracta. Ah, ya, sí, eso se lo acepto. La guía 6, teorema de Taylor. Eso es una formulita nomás, así que eso tampoco es muy terrible. Hay cosas así que hay que plantear. Pero eso ya no es de cálculo 2. Guía 7. Hasta ahí, hasta la guía 7, debería entrar en la prueba. No toda, a lo mejor. Pero a lo mejor la primera parte. Y la guía para anular. Su enciclopedia de ejercicio. No, pero son todos iguales. Son todos iguales. Ahí viene Lagrange, que me estaban preguntando en el chat. En esta guía entra Lagrange. Ahora no sé si va a entrar en la prueba. Eso no sé. Una guía por semana, estamos de más. Si quieren le echan un vistazo a los videos que hay de los cursos de los semestres anteriores con ejercicios resueltos para que avancen un poco. Y eso, ¿no? Pues, chicos. Esta guía está muerta ya. De la guía 3 hasta la guía 6, por lo menos. 3, 4, 5, 6. 4 guías. Y la 7, veremos. ¿Estamos, chicos? 3, 4, 5 y 6. 3, Comenta. 4, 5 y 6. Como mínimo. Ahí vamos a ver si es que alcanza la 7. Profe, una consulta, ¿puede volver a la pizarrita un segundo, por favor? Pero por supuesto. A la misma parte de diferenciabilidad. Es que creo que quedé con una duda. Ah, sí, ya la arreglé, profe. Gracias. Muy bien. Gracias, profesor. Eso, pues, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Descansen. Vale, profe. No se lancen Tenga mucho. buen 18. Contrólense. Buen 18, profesor. Querido profe. Igualmente, chiquillos. Viva Chile. Chao, profe. Y aquí le aguanta el culo, chao, profe. Chao, Chao, chiquillos. Que profe. estén bien. Chao, profe. Yo, profe, que esté bien. Chao, chao.